Querido Señor y querido Padre, te damos muchas gracias por tener este lugar donde podemos alabarte, glorificarte y escuchar tu palabra. En este inicio de la Semana de Oración te queremos pedir que estés de una manera especial en este lugar, que estés de una manera especial con nosotros. Señor, que nos muestres la importancia de dedicarte esta semana para poder orar, para poder acercarnos más a ti y para poder entender cuál es nuestra misión y qué requieres de nosotros. Estate en esta mañana con todo, Señor, y que podamos sentir el gozo de tu salvación y tu paz. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Vamos a aprender, vamos a intentar cantar el himno lema que nos acompañará durante toda la semana. Sembrar en la buena tierra la semilla de tu amor. Tú serás temprana lluvia, tú serás mi claro sol. Sembrar en la buena tierra la semilla de tu amor. Tú serás temprana lluvia, tú serás mi claro sol. Ven aquí, Espíritu Santo, siembra con tu amor, la semilla en mí. Siembra con tu amor en mí la misión. Regar en la buena tierra la semilla de tu amor. Tú eres agua cristalina, tú eres cálido fulgor. Regar en la buena tierra la semilla de tu amor. Tú eres agua cristalina, tú eres cálido fulgor. Ven aquí, Espíritu Santo, riega con tu amor, la semilla en mí. Riega con tu amor en mí la misión. Luego lo repetiremos y así lo iremos aprendiendo cada día. Vamos a inclinarnos, ponernos de rodillas todo aquel que pueda para pedir la presencia del Señor. Amante Padre que moras en el cielo, estamos postrados delante de tu divina presencia en esta mañana de sábado para darte gracias, Señor, por la vida y la salud que nos has concedido un día más. Gracias también por el privilegio que tenemos de estar aquí reunidos como una gran familia. Te rogamos que, como ha dicho nuestro pastor, que en esta semana podamos sentir el Espíritu Santo en cada uno de nuestros corazones y podamos permanecer cerca de ti. Sé con aquellas personas que aún no han podido llegar, aquellos que están enfermos, que tú les cuides y les acompañes en este día de sábado también, Señor. Dirige nuestras vidas, dirige nuestros pensamientos y nuestro corazón, y que nuestro lema sea de continuo al bien. Te pedimos también que tú bendigas la ofrenda que se recogerá posteriormente,
que va destinada a gastos de iglesia para que sea prosperada y pueda ser utilizada para el mantenimiento de este tu templo. En tus manos nos ponemos y te rogamos que tu Espíritu también acompañe ahora al pastor Martorell en la meditación que esta mañana tiene de tu parte. Por Jesús te lo pedimos y te agradecemos todo. Amén. Buenos días a todos, queridos hermanos. Y son buenos días porque es sábado. Son buenos días. ¿Por qué más? Porque venimos a encontrarnos con nuestro Dios. Y son buenos días porque vamos a tener una semana entera para adorar a nuestro Dios, para encontrarnos aquí todos los días a las 7 de la tarde en punto, para poder meditar, orar, alabar al Señor. Así es que creo que es motivo de agradecimiento y por eso creo que son muy buenos días. Que el Señor os bendiga y ojalá todos encontréis un espacio en esta semana especial para el Señor. Esta semana, la temática de la semana de oración es la misión que Dios tiene para nosotros. Y vamos a repasar hoy cómo a lo largo de la historia, cómo a lo largo de la Biblia, la misión, los misioneros han salido desde los orígenes de la historia para proclamar a los hombres la salvación y para salvar al ser humano de catástrofes, muertes, que finalmente todas ellas anuncian la gran destrucción final que tendrá nuestro mundo. Así es que, fijaros que la idea de ser misionero comenzó en el cielo. Comenzó mucho antes de haber creado el universo, mucho antes de haber creado nada absolutamente. El Señor se plantea que dentro del libre albedrío que Él va a dar a todos los seres que ha creado, puede surgir alguien que de repente decida oponerse a sus mandatos, a su ley perfecta. Así es que Él traza un plan. Como bien dice la escuela sabática, el problema del mal no pilló desprevenido a Dios. Dios ya conocía que eso iba a pasar, sabía que iba a surgir. Así es que el Señor lo único que hace es preparar un proyecto que no se puso, no se dijo, hasta que ocurrió, hasta que realmente el mal surgió. Pero cuando el mal surgió, entonces ese proyecto que había estado oculto desde los orígenes de los tiempos, se dio a conocer a todas las inteligencias celestiales. Era un plan para salvar a la humanidad. Y el plan consistía en que el Padre enviaría a su Hijo para salvar a todos aquellos que estuviesen perdidos, a todos aquellos que se hubiesen apartado de su amor. El plan consistía en que Dios mismo vendría y moriría por nosotros. Así es que, por eso el nombre que se le dio a Cristo fue Emmanuel, que es Dios con nosotros. Elena de White, en Patriarcas y Profetas, página 43, dice que Cristo cargaría con la culpa y la vergüenza del pecado, que era algo tan abominable a los ojos de Dios que iba a separar al Padre de su Hijo. Cristo descendería a la profundidad de la desgracia para rescatar a la raza caída. Así es que
la misión de Cristo era clara, era buscar y salvar a los perdidos, a ese único mundo en medio de todos los mundos creados que decidió apartarse del Creador. Así es que a lo largo de los siglos, Dios no solo ha venido Él, sino que ha enviado misioneros con el mismo propósito de salvar a nuestro mundo. Vamos a empezar por el inicio de la historia. Allí, en aquella época antediluviana, cuando Dios vio que la maldad se multiplicaba y que el corazón del hombre era solamente y nada más que hacia el mal, dice que se arrepintió de haber creado el ser humano y dice que pensó en destruir la tierra. ¿Sabéis, mis hermanos, por qué? Porque cuando el Señor vio que entre todos los millones y millones que había antes del diluvio, vio que solamente había un hombre, quedaba un hombre de todos los hijos de Dios que había habido, solo quedaba un hombre justo en medio de todos. Así es que el Señor vio que cuando ese hombre muriese, la raza o la especie o el remanente de los hijos de Dios habría terminado y solo quedarían los hijos de los hombres en la tierra con su maldad. Así es que el Señor pensó, ha llegado el momento de destruirlo todo y dar una oportunidad de nuevo a los hijos de Dios. Así es que ideó todo el proyecto del arca, que no era más que un tipo de todo el plan de salvación, porque el arca es un tipo de Cristo, ¿verdad?, en ese proyecto de 3 pisos, y ahí se metieron muchos animales y todos aquellos que quisieron entrar, sabemos que fue Noé y su familia. Pero Noé predicó durante 120 años a los antediluvianos. Así es que tuvieron un tiempo de gracia enorme, donde supieron claramente lo que iba a ocurrir. Dedicó su vida, todos sus recursos a esta misión, buscó salvar a sus congéneres del diluvio que venía, les advirtió claramente lo que ocurriría si no entraban en el arca, y fue un hombre que soportó las burlas y el ridículo de sus congéneres. Todos sabemos la historia, pero Noé trabajó con Dios y ayudó a Dios para que nadie pueda decir nunca que no fue advertido de que la destrucción venía sobre nuestro mundo. Después del diluvio, Dios siguió enviando misioneros. Envió a Abraham para que fuese un ejemplo para los cananeos. Durante toda su vida, ese hombre abandonó su casa, todo lo que tenía, en Ur de los Caldeos, y marchó a una tierra lejana que Dios le mostraría como misionero. Porque lo que Dios pretendía era que los cananeos, ya desde aquella época, 400 años antes de que se tomara el país de nuevo por Israel, que saldría de Egipto, 400 años antes ya hubo un misionero que les predicó, les dio ejemplo y les habló del Dios verdadero. Y ellos supieron de ese Dios gracias a Abraham. Y fijaros qué interesante, también en la época de Abraham, a través de la destrucción de Sodoma y Gomorra, les dejó ver cuál sería el fin de los que no siguiesen el ejemplo de Abraham. Así es que ya advirtió de la destrucción por fuego final en esas ciudades. Fijaros que todos los grandes misioneros del Antiguo Testamento dan un mensaje de salvación a las personas de un juicio inminente, de un juicio que viene. Esto es muy importante para nosotros, que estamos viviendo a las puertas del final de nuestro mundo, que estamos viviendo justamente en medio del juicio. Entonces, ¿cuál es nuestra misión? Es la misma que la de Noé, es la misma que la de Abraham. Tenemos a José. José fue vendido como esclavo, pero no fue vendido como esclavo simplemente por un accidente o por un capricho. Es cierto que fue por la maldad de sus hermanos, pero Dios empleó la maldad de los hermanos y ese acto tan terrible que ellos hicieron ¿para qué?
para predicar el Evangelio en Egipto. Para que Egipto también supiese muchos años antes de que cayesen las plagas cuál era el verdadero Dios y cómo había un Dios que era capaz de prever los tiempos, de saber lo que iba a ocurrir. Así es que José fue vendido como esclavo para ser el misionero de Dios en Egipto. Y aportó las bendiciones del cielo, primeramente a un hogar pagano. Allí mostró lo que era ser un hijo de Dios. En sus pequeñas tareas diarias, él dio ejemplo. Y aquel hogar fue grandemente bendecido por Dios. Luego hizo brillar la luz del cielo en las prisiones egipcias. Allí aportó también, aún en lo más oscuro, en lo más profundo de ese pueblo, a aquellos que habían caído en la desgracia de estar allí en aquellas mazmorras, José les aportó el gozo, la alegría del servicio. Otro ejemplo maravilloso para nosotros, para ese servicio que se está realizando en las cárceles. Y finalmente Dios usó a José para salvar a todo Egipto. Y no solo a todo Egipto, sino a todos los países que rodeaban Egipto de una hambruna mortal. Dios había previsto todo esto. Y aquella historia de José que nos parece dramática, que nos parece penosa, hay que ver esos hermanos, qué mal se portaron. Sí, todo eso está bien. Qué mal lo pasó José. Y qué mal lo pasamos nosotros a veces. Pero tenemos que prever y tener siempre presente una cosa. Dios está al control. Dios siempre está al control de nuestras vidas. Incluso aunque estemos en una cárcel, Dios está al control y Dios tiene un propósito para nuestras vidas si se lo permitimos. Fijaros, José fue luz allí donde fue. ¿Por qué fue luz? Porque él se propuso dar testimonio de Dios en todo lo que hiciese en su vida. En todo momento, pasase lo que pasase, comprendiese o no comprendiese lo que estaba ocurriendo en su vida. Él se propuso ser la luz de Dios allí donde estuviese. Una lección para nosotros. Una lección para nosotros que vivimos en el momento más oscuro de la tierra. También tendríamos que ser la luz de Dios allí donde nos encontremos. Luego tenemos a Moisés. ¿Sabéis? Moisés es el ejemplo del misionero por excelencia. Tenemos a Cristo también, pero Moisés es un tipo de Cristo, igual que José, igual que Abraham. Pero, ¿sabéis? Moisés pasó por una intensa capacitación misionera. ¿Cuánto duró los estudios de teología y de preparación misionera de Moisés? 80 años, mis hermanos. Bueno, si a mí me dicen que mis estudios de teología iban a durar 80 años, y mi preparación para pastor iba a durar 80 años, pues yo no sé si hubiera decidido dedicarme a ello. Bueno, Moisés tampoco lo tenía pensado. El problema es que quien lo había pensado era Dios. Y él se dejó llevar y en algún momento de su vida yo creo que no supo ni siquiera lo que estaba ocurriendo. Pero Dios tenía un plan. Y Dios guió durante 80 años la vida de ese misionero. Fijaros, el primer aprendizaje que tuvo Moisés, la primera escuela misionera que tuvo Moisés fue a los pies de ¿quién? ¿Qué os parece? ¿A los pies de quién? A los pies de Jocabed, a los pies de su madre. Aprendió la reverencia a Dios, el amor a la verdad y a la justicia. Y solo pudo estar con ella hasta los 12 años y luego fue entregado al faraón. ¿Qué nos está diciendo esto? ¿Queremos que nuestros hijos sean misioneros? ¿Queremos que nuestros hijos den testimonio de Dios allí donde estén? Pues pensemos en lo que hizo esa madre, que sabía que tenía muy poco tiempo para educar a su hijo en los caminos del Señor y los empleó a tope, como dirían hoy. A tope los empleó. No perdió un segundo. Qué increíble ejemplo para nosotros como padres. ¿Cuál es nuestro primer campo misionero como padres? Nuestros hijos. Nuestros hijos son nuestro primer campo misionero.
Tenemos que dedicarles tiempo, tenemos que dedicar tiempo cada día a orar, a estudiar la Biblia con ellos, a hacer el culto familiar por la mañana, cuando se van al colegio, por la noche. Jocabed lo hizo. Y sabéis, Jocabed logró que toda la influencia de Egipto y todos los maestros que tuvo Moisés no lograran desarraigar lo que ella había plantado en esos 12 años. Porque sabéis lo que dicen todos los que entienden de enseñanza, y aquí hay maestros, dicen que la educación y la enseñanza que le des a un niño en los 10 primeros años de su vida, 10, 12 primeros años de su vida, es lo que ese niño será el resto de su vida. Así es que la primera escuela se la dio su madre. Luego en la corte del faraón Moisés recibió la más alta capacitación civil, militar, aprendió lenguas, aprendió de matemáticas, aprendió de todas las ciencias que se conocían en aquella época, aprendió sobre todo el arte del liderazgo, porque Dios sabía que tendría que liderar a un pueblo enorme llevándolo durante 40 años por el desierto desde Egipto hasta Canaán. Así es que esa fue la segunda gran escuela de Moisés. Y aprendió a tratar con aquellos con los que tendría que tratar cuando sacara al pueblo de Egipto. Pero le quedaba a Moisés la mayor escuela. Todo eso no iba a servir de nada si Moisés no aprendía una palabrita, que todavía no había aprendido cuando estaba en la escuela de Egipto. Una palabrita, que era humildad. Humildad. Moisés necesitaba aprender humildad, porque solo los humildes, los mansos, solo esos podrán realmente ser grandes misioneros en las manos de Dios. ¿Cómo lograría el Señor mostrarle la humildad a un hombre que había sido enseñado para dirigir ejércitos? Pues tendría que dirigir otra cosa. Y se lo llevó al desierto para que dirigiese un rebaño ¿de qué? De ovejas. Y allí, con la paciencia que requiere dirigir a estos animales que se van por donde tú no quieres siempre, siempre. Hace poco estuve con un pastor ahí directamente en el campo y veía cómo los perros trabajaban, le vi sacar a una ovejita que estaban haciendo de su madre, sacándola ahí por las patas, ¿verdad?, tirando de ella. Me estuvo hablando de muchas cosas muy interesantes sobre las ovejas que yo no sabía. Bueno, pues Moisés tuvo que aprender todo esto y aprendió humildad. Durante 40 años aprendiendo humildad y mansedumbre, que es lo que le permitiría luego llevar al pueblo de Dios hasta Canaán. Así es que Moisés pasó por esa intensa capacitación. Elena de White, en Patriarcas y Profetas, página 225, dice que Moisés tenía que aprender la misma lección de fe que se le había enseñado a Abraham y a Jacob. Es decir, a no depender para el cumplimiento de las promesas de Dios de la fuerza y la sabiduría humana, sino del poder divino. Y en la escuela de la abnegación y las durezas, había de aprender a ser paciente y a controlar sus pasiones. Antes de poder gobernar sabiamente, debía ser educado en la obediencia. Y esto es lo que el Señor quiere enseñarnos a todos. El Señor quiere enseñarnos a todos cuando tenemos problemas, cuando pasamos por enfermedades, cuando nos quedamos sin trabajo. Quiere que aprendamos a depender de Él. Porque cuando tenemos de todo, nos solemos olvidar de Él. Así es que a veces el Señor permite que pasemos por dificultades para que nos aferremos a Él, para que dependamos de Él, para que nos unamos a Él en oración y sea Él el único que pueda sostenernos y ayudarnos a caminar. Y eso es fundamental para un misionero,
Un misionero debe depender en todo momento de Dios, porque las dificultades que pasa un misionero son tremendas. ¿O no requiere una madre sabiduría para enseñar a sus hijos y educarlos en los caminos? ¿Sabéis? Yo creo que es una de las tareas de misión más difíciles que existen en este mundo. ¿O no tiene que tener sabiduría un maestro para educar a esos niños que el Señor ha puesto en sus clases y educarlos, sí, en la sabiduría humana, pero especialmente en la sabiduría divina? ¿O no tenemos que tener sabiduría cuando vamos a hablar con nuestros vecinos? Y no tenemos que depender de las palabras que el Señor nos inspire para que las palabras que digamos sean exactamente las que necesita oír mi vecino o mi vecina o mi jefe en el trabajo, o la persona que a lo mejor me ha golpeado en la calle y ahora ¿cómo voy a responder yo? ¿Voy a responder airadamente? ¿Voy a responder de la misma manera que él? ¿O tendré que, como Moisés, cuando el pueblo se iraba contra él y querían apedrearlo, lo que hacía Moisés era caer de rodillas y decirle, Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago? Así es que todos nosotros necesitamos aprender esa dependencia de Dios. Tenemos otro ejemplo de misión muy interesante en el Antiguo Testamento, Rahab. Rahab, esa mujer pagana, pero que había escuchado del Señor, que había oído, había visto lo que Dios había hecho, cómo habían cruzado el Jordán los israelitas, se había enterado de cómo habían cruzado también el Mar Rojo, cómo el ejército entero de Egipto había sucumbido en las aguas del Mar Rojo por ese Dios todopoderoso que no paraba a nadie y que guiaba a su pueblo. Y ella les dijo a los espías que acabaron en su casa, yo sé que vuestro Dios es el Dios que realmente existe. Y yo quiero pertenecer a vuestro pueblo y quiero formar parte y quiero que Dios me proteja a mí también. ¿Y cuál fue la señal? Esa cuerda roja, ¿verdad?, por la cual bajaron los espías, a través de la cual ella salvó a los espías, y ellos le dijeron, deja esa cuerda ahí, como señal de la sangre de Cristo. ¿Y ella qué hizo? ¿Qué hizo ella? Ellos le dijeron, toda tu familia y todos aquellos que entren en tu casa, que estén cubiertos por esa señal de la sangre, serán salvos. Así es que ¿qué tuvo que hacer Rahab? ¿Qué tuvo que hacer Rahab? Tuvo que salir corriendo y empezar a convencer a sus familiares que esa ciudad amurallada hasta el cielo, que era imposible que fuera destruida, que todo decía que no había ejército que pudiera tomar aquella ciudad, iba a ser destruida, arrasada y quemada, y no quedaría piedra sobre piedra. Así es que sus familiares, ella tuvo que tener fe en lo que estaba diciendo, pero sus familiares tuvieron que tener más fe que ella todavía, porque ella les dijo, y solo si entráis en mi casa, toda la ciudad va a caer, pero si entráis en mi casa no caerá, porque está protegida por el Dios de Israel. No sabemos cuántos entraron en su casa, pero sabemos que varios miembros de su familia entraron en su casa y fueron salvos. Su casa estaba en la muralla, todas las murallas cayeron, pero la parte de la muralla donde estaba su casa no cayó. Y todos los que estaban dentro fueron salvos. Qué historia más maravillosa, no solo de fe, sino de una fe que testifica. En cuanto ella supo que Dios la perdonaba y que Dios la concedía gracia y que ella podía ser el instrumento de salvación para su familia, ¿qué hizo ella? Corrió y les dijo, entrad en mi casa, aquí estaréis a salvo. Mis hermanos, un ejemplo maravilloso de lo que yo tengo que hacer con mi familia. Yo soy el misionero de mi familia. Yo soy aquel que tiene que traerles y llevarles la buena noticia a mi familia, esté donde esté. Así es que lo primero que tengo que hacer es comenzar a orar por mi familia. Y no solo la familia directa que tengo, sino la gran familia. Y tengo que empezar a pensar en quiénes de mi familia, de esos que amo, quiero que se salven, y como quiero que se salven todos, tendré que orar por todos, pero también tendré que darles un testimonio de amor, tendré que ir a visitarles, tendré que hablarles con la sabiduría que Dios me conceda.
porque un día en el cielo el Señor me preguntará, oye, ¿por qué no hiciste como Rahab? Si en tu casa estaba la salvación, ¿por qué no invitaste a tu familia a tu casa? ¿Por qué no les hablaste? ¿Por qué no les dijiste? Rahab nos da ejemplo de lo que tengo que hacer con mi familia, cómo tengo que llevarles el Evangelio y cómo tengo que llevarles a la salvación. A veces puedo pensar que soy demasiado joven, soy apenas un niño, yo no tengo esa responsabilidad. Hay una historia en el Antiguo Testamento que me habla de una niña muy joven, posiblemente tendría los 12 o menos, que fue llevada cautiva por los asirios, y aquella chica, en vez de estar todo el día llorando por los rincones y en vez de estar todo el día lamentándose por lo que le había pasado, se propuso, como José, ser una luz en aquel lugar donde no existía la creencia en Dios. Y en cuanto tuvo oportunidad, dio testimonio de Dios. ¿Y cuándo surgió la oportunidad? Bueno, la oportunidad se la proveyó la enfermedad que tuvo su señor. ¿Quién era su señor? Era Naamán. Naamán, ¿verdad? Naamán, el jefe de los ejércitos asirios, era un hombre valeroso, dice, grandemente valeroso, pero leproso. Tuvo lepra, una enfermedad mortal. Fijaros cómo todos los misioneros salvan a alguien de la muerte, todos salvan a alguien de la muerte en el Antiguo Testamento, una enfermedad mortal. Y aquella niña le dijo, en Israel hay profeta y si tú vas allí, el Dios de Israel puede curarte. Y aquel hombre creyó, increíble, creyó, y fue a Israel. Y todos conocéis la historia de Naamán, cómo el profeta le dijo, lávate 7 veces en el río Jordán y tu lepra desaparecerá. Una historia fantástica, la lepra, símbolo del pecado, ¿verdad? El río Jordán, símbolo de la limpieza que Cristo y el Espíritu Santo quieren realizar en nuestra vida. 7 veces, ¿por qué? Porque el pecado permanecerá hasta el final de la historia. Y solo al final de la historia seremos completamente limpios de esa lepra del pecado. Así es que Naamán creyó y fue limpio. ¿Y qué dijo Naamán? Cuando fue limpio de su lepra, el comandante de los ejércitos asirios declaró, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Y se convirtió en un creyente que dio testimonio en Asiria, a su rey y a todos los que le rodeaban, de que él a partir de ese momento solamente adoraría al Dios de Israel. Espectacular, una niñita de poquitos años, dio un testimonio que convirtió al general de los ejércitos asirios. Una persona que era imposible de convencer, esa niñita lo logró. Así es que ¿hay algo imposible para Dios? No hay nada imposible para aquel que se ponga en las manos de Dios y le pida a Dios ayuda y sabiduría. Y Dios hará que incluso pueda entrar al palacio del rey de esta nación para darle testimonio, si eso hay en su corazón. Así es que, mis hermanos, tenemos que aprender a ponernos en manos de Dios. Otro misionero, aunque fue reacio en principio, la predicación de Jonás salvó del fuego a toda una ciudad, también de los asirios. Toda la ciudad de Nínive fue salva gracias a la predicación y al testimonio. Daniel y sus 3 amigos fueron enviados como misioneros al poderoso reino de Babilonia. ¿Para qué? Porque Dios quería que influyesen en toda la casta gobernante de esa nación, no solo para que protegiesen a su pueblo que estaba cautivo allí, sino para que además ellos también conociesen la verdad. Y ahí tenemos a Daniel dando testimonio durante toda su vida al rey Nabucodonosor, y logró que gracias a su testimonio Nabucodonosor, el rey de Babilonia, se convirtiera. Mis hermanos, el peor enemigo del pueblo de Dios y de Dios mismo se convirtió.
Costó, fueron años, pero finalmente se convirtió. Y también conocieron de Dios el rey de Media, Darío, y Ciro, el gran rey de Persia, que dice Elena de White y el Espíritu de Profecía que en cuanto Daniel le explicó cómo Dios había previsto y le mostró las profecías del Antiguo Testamento, cómo había previsto que Ciro subiese al trono mucho tiempo antes de nacer, ya lo llamó por su nombre. Aquel rey se quedó tan anonadado frente a las profecías bíblicas que dice el Espíritu de Profecía que inmediatamente quiso cumplir lo que aquel Dios le pidiese. Y Daniel le dijo, pues tú has sido destinado a liberar al pueblo de Dios porque se han cumplido los 70 años de la cautividad. Y Ciro inmediatamente dio un edicto para que todo el pueblo de Dios pudiese regresar a Jerusalén. Así es que, fijaros el testimonio de esos 4 jóvenes que se propusieron en su corazón no contaminarse con nada de lo que hubiese en Babilonia y ser fieles a Dios y dar testimonio a Dios aún a costa de su vida, lograron la conversión del rey de toda la nación, del siguiente rey y del siguiente rey, es decir, de los reyes de Babilonia y de Medo-Persia. Imaginaros lo que Dios puede hacer cuando nosotros nos ponemos en sus manos. El Señor quiere hacer grandes cosas a través nuestro, solo necesita que yo quiera, que yo desee dar testimonio. Solo tengo que ponerme en oración y decirle, Señor, quiero ser un misionero tuyo. Pon las personas a las que tengo que hablar, empezando por mis hijos, siguiendo por mi familia, mis vecinos, las personas que me encuentro en el trabajo, mi iglesia y todos los demás. En el Nuevo Testamento, Jesús fue el misionero por excelencia. Es nuestro ejemplo. Es el pastor de los pastores. Él era el verbo, es decir, Él era la palabra. Y la palabra estaba con Dios y era Dios. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Así es que la propia palabra dicha a los profetas por tantos siglos ahora se encarnó y el propio Dios viene del cielo, hace un viaje misionero espectacular y dedica 30 años de su vida, 33 y pico exactamente, para ser un misionero entre los seres humanos. No le importó vestirse de harapos, no le importó nacer en un pesebre maloliente, no le importó pasar por dificultades, no le importaron las burlas, no le importó enfrentarse a todas las huestes satánicas, no le importó morir en una cruz, no le importó llevar el pecado de cada uno de nosotros, no le importó nada de eso, porque nos amaba, porque quería salvarnos de la destrucción final de nuestro mundo. Jesús no solo predicó Él, capacitó a misioneros, a sus apóstoles los capacitó para que predicaran el Evangelio, los envió a predicar de 2 en 2 y también en 70, ¿verdad? Les ordenó dar de comer a las gentes, sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. Esa era la obra que ellos tenían que realizar. Esa es la obra que nosotros tenemos que realizar. Y el poder del cielo está a nuestra disposición para realizarla. Les enseñó que el poder de hacer todo esto provenía del cielo y no de ellos. Elena de White, en El deseo de todas las gentes, página 215, dice: mientras Jesús ministraba a las vastas muchedumbres, sus discípulos le acompañaban ávidos de hacer cuanto les pidiera y de aliviar su labor. Ayudaban a ordenar a la gente, traían a los afligidos al Salvador y procuraban la comodidad de todos. Estaban alerta para discernir a los oyentes interesados, les explicaban las Escrituras y de diversas maneras trabajaban para su beneficio espiritual. Enseñaban lo que habían aprendido de Jesús y obtenían cada día una rica experiencia. A veces pensamos que
nos haría falta ir a clases especiales de teología, estudiar durante mucho tiempo la Biblia, conocer al dedillo los versículos para poderles hablar a las personas de la salvación. Pero fijaros, los discípulos no sabían nada de esto, no habían ido a ninguna escuela, algunos de ellos eran analfabetos, no sabían ni leer ni escribir. Entonces, ¿qué enseñó? ¿Qué enseñaban? Enseñaban lo que Cristo había hecho por ellos. Enseñaban quién era el Maestro, el gozo que sentían de estar a su lado, cómo Cristo los había limpiado de todos sus pecados, cómo había hecho de ellos unas personas nuevas, con una meta nueva, cómo ahora estaban abocados a la vida y no a la muerte. Todo eso enseñaban. Y las personas veían el gozo que había en sus corazones. Veían que hablaban de manera diferente, que ya no hablaban con aquellas palabrotas, aquellos tacos, que ahora servían a los demás, en vez de ocuparse de ellos mismos y de sus negocios. Y aquello era una predicación del Evangelio maravillosa. Y aquellas personas deseaban ser como ellos y tener su experiencia. Fijaros, después de la resurrección, las mujeres frente a la tumba, esas primeras mujeres que fueron a embalsamar el cuerpo del Señor porque ni siquiera pensaron que iba a resucitar, de repente se encontraron la tumba vacía. Y aquellos ángeles que estaban en aquella tumba les dijeron algo muy interesante. Les dieron una misión. Aquellas mujeres que en el antiguo Israel no contaban para nada. Nadie contaba con ellas. Aquellas mujeres se les dio a ellas, las primeras, después de la resurrección de Cristo, la primera misión evangélica de este mundo. Id y decid a los discípulos y a Pedro que Jesús va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, como os dijo. Aquellas mujeres tuvieron que tener valor para decir aquel mensaje. ¿Cómo era posible? Las iban a tomar por locas. ¿Cómo ellas iban a contar aquello a los discípulos? Ellos sí que habían conocido al Señor, pero ellas, que una mujer en aquella época, pues, hablar con un hombre era algo un poquito complicado. Pues los ángeles dicen, vosotras tenéis que ir y decirle a los discípulos que el Maestro ha resucitado y que se va a encontrar con ellos en Galilea. Y aquellas mujeres fueron y lo hicieron. Y unos creyeron y otros no, pero ellas lo hicieron. Y fueron las primeras misioneras después de la resurrección de Cristo. A los discípulos en el camino de Emaús, Cristo les dio una lección magistral de las Escrituras, sin reconocerle a aquellos que iban tan apesadumbrados porque el Maestro había muerto y aunque era de noche cerrada se apresuraron para cumplir la misión divina de contar a los demás discípulos que Jesús había resucitado y salieron corriendo de Emaús en plena noche para ir hasta Jerusalén de nuevo y decir al resto, Jesús ha resucitado, ha aparecido, le hemos visto. También están realizando una misión. Antes de regresar al cielo, Cristo mandó a sus discípulos: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándolos el Señor y confirmando la palabra con las señales que la acompañaban. Así es que los discípulos, mis hermanos, cumplieron completamente con la misión y en poquitos años el Imperio Romano, la tierra conocida de aquel entonces, fue convertida al cristianismo, porque había cristianos por todos lados. Había cristianos en el palacio del emperador, había cristianos en todos los cargos públicos, había cristianos desde los esclavos hasta los señores, eran cristianos en todo el imperio, porque los discípulos cumplieron ese mandato. ¿Qué nos toca hacer a nosotros? Sabéis, a lo largo de la historia, Dios siempre ha tenido personas dispuestas a llevar a cabo su misión. Felipe, Esteban, Saulo, Bernabé, Silas, Juan Marcos, Timoteo, grandes misioneros de Dios en ese imperio romano que convirtieron en su vida al mundo conocido. Mis hermanos, hoy nos decimos, ¿podremos nosotros convertir al mundo o dar el Evangelio al mundo entero antes de la segunda venida de Cristo si nos queda tan poco tiempo? Es tan pequeña la vida de una persona, tantos millones de personas en el mundo.
Sabéis, mis hermanos, si todos realizáramos dirigidos por el Espíritu Santo en muy poco tiempo, el Evangelio sería predicado. En muy poco tiempo todas las personas escucharían hablar del Señor. Los valdenses y muchos grandes reformadores protestantes continuaron la misión. Y en 1874 la Iglesia Adventista envió a sus primeros misioneros oficiales a Europa. Ahí tenéis a John Andrews, que se fue a Europa con sus hijos adolescentes, Mary y Charles. Ya había muerto la esposa. Sus hijos murieron poco tiempo después en Europa y él mismo murió de tuberculosis, pero él logró las primeras conversiones, aunque hubo otro que le precedió de manera no oficial, que fue este hombre, Michael Chechowski, que fue en 1864 quien bautizó a los primeros adventistas de Europa y fundó en Tramelán, en Suiza, la primera iglesia adventista de Europa. Ahí la tenéis, la primera iglesia adventista, esa pequeña casa de madera en Tramelán, y ahí tenéis a la primera adventista de Europa, que fue Catherine Rebel, que fue la abuela de Alfred Bauchet. Alfred Bauchet fue todo un personaje dentro de la teología adventista europea y además un hombre que cumplió también el mandato de misión que el Señor le dio. Hoy, gracias a estos misioneros, más de 19 millones de personas en más de 200 países han aceptado la verdad. Pero en nuestro mundo, ¿cuántos millones somos? Somos más de 7.000 millones de personas. ¡Qué gran obra nos queda por realizar! Testificar debería ser un gozo y el resultado, mis hermanos, de nuestra relación con Dios. Si yo tengo una verdadera relación con Dios, yo testifico. Si no testifico, es porque mi relación con Dios algo está yendo mal o no está siendo lo que tiene que ser. Así es que si mi relación con Dios es plena, es grande, es poderosa, es íntima, es diaria, yo voy a testificar. Yo voy a testificar. Porque en cuanto veo una persona que se está perdiendo, yo voy a salir al rescate. Me encantan los dibujos de este dibujante católico, de Fano, porque tiene ideas fantásticas. Está Internet lleno de estos dibujos, pero veis cómo ese socorrista sale con su tablita, ¿verdad? Y la tablita está unida ¿a quién? Está unida a Dios, que le está mandando, ve y salva a aquel que se está ahogando. Así es que realmente le va a llevar la verdad de Dios a esa persona. Aquella persona se va a aferrar a Cristo y Cristo realmente es el que lo va a salvar. Así es que hoy Dios te llama a ti a ser parte de su misión. Puedes ser misionero en tu familia, en tu vecindario, en tu colegio, allí donde te encuentres, dentro de tu círculo de influencia, tienes que ser misionero. Y para ser misionero, ¿qué es imprescindible? Ya lo hemos dicho, tener una relación íntima con Dios. ¿Y cómo tengo una relación íntima con Dios? Bueno, pues debo de permanecer unido a Dios diariamente, mediante el estudio de la Biblia, mediante el estudio del Espíritu Profecía, que me va a mostrar especialmente cómo Dios me necesita hoy, en este tiempo del fin. Y sobre todo tengo que orar constantemente. Tengo que orar constantemente para que el Señor me dé sabiduría, para que me enseñe humildad, para que me enseñe a depender de Él, sin lo cual mis palabras, en vez de ayudar a otros, lo que harán será herir. El Espíritu Santo debe decirme qué tengo que decir a los demás, cómo tengo que hablarles, qué actos de amor debo de realizar. Él debe impulsar esos actos de amor. Y a veces, mis hermanos, no tendré que decir ninguna palabra. Las personas verán mis actos de amor, mi servicio, mi entrega por ellos, y será la mejor predicación que haya podido realizar. Así es que, mis hermanos, el llamado para esta mañana
y va a ser el llamado de toda la semana, es trabajemos juntos para cumplir esta misión. Los discípulos trabajaron juntos, unidos por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo los guió, les dotó, los llenó. Y ellos trabajaron y predicaron el Evangelio al mundo entero. Así es que, mis hermanos, que el Señor os bendiga en esta misión y que podamos trabajar juntos, como el Señor nos pidió, siendo pescadores de hombres, llevándoles el amor del cielo y que ellos puedan entrar en este remanente, en esta iglesia, y encuentren en esta iglesia realmente su familia. Su familia. Tenemos una gran labor que hacer entre aquellos que ya están aquí, que son visitas, que están viniendo quizás hoy por primera vez. Mis hermanos, que sientan nuestro cariño, que sientan nuestro amor, que nuestra casa esté abierta para ellos, que podamos invitarles a comer. Sabéis, un buen plato y una buena mesa es la mejor predicación del Evangelio que se puede dar a una persona. Así es que, si no la habéis abierto todavía, abridla. Y el sábado es una oportunidad maravillosa para encontrar personas que no tienen dónde ir a comer y a lo mejor se les puede decir, ¿por qué no vienes a mi casa? O aquel hermano que no conozco mucho o que he tenido algún problema, ¿por qué no vienes a mi casa a comer? Así es que, mis hermanos, compartamos la verdad porque Jesús viene muy pronto y que nos encuentre trabajando cuando Él venga, que nos encuentre unidos, que nos encuentre llevando su amor a todos los demás. Este es mi deseo, mis hermanos, y que el Señor os bendiga en la misión que nos ha encomendado. Amén. Vamos a continuar, vamos a escuchar una parte especial de nuestro hermano Alex Setraru. Vamos a esperar un poquito, está arriba preparando. Bueno, mientras él baja, queremos dar una cordial bienvenida a todas las personas que esta mañana os encontráis aquí. Al principio éramos muy poquitos y tenemos personas que vienen de Leganés, de aquí de Madrid, de Madagascar, de Perú, de Suecia, bienvenida, bienvenidos de Brasil, de Polonia, de Portugal, de Chile y de Colombia. O sea, hoy tenemos una cantidad de personas que nos visitan y queremos que estéis todos felices y contentos en esta mañana de sábado. Y también mientras se preparan, vamos a pedir a los diáconos que pasen a recoger la ofrenda.
Eres mi fuerza, mi poder, el gran tesoro que busqué. Eres mi todo, Dios. Perla de precio sin igual, nunca tu amor podré dejar. Eres mi todo, Dios. Cristo, Salvador, digno de adorar. Cristo, Redentor, digno de adorar. Desde tu vida ya en la cruz, desde tu nombre mi Jesús, eres mi grande, oh Dios. En sequedad o en tentación, tú me sostienes, mi Señor, eres mi todo, Dios. Cristo, Salvador, digno de adorar. Cristo, Redentor, digno de adorar. Cristo, digno de adorar. Cristo, digno de adorar. Digno de adorar. Digno de adorar. Eres mi fuerza, mi poder, el gran tesoro que busqué. Eres mi todo, Dios. Amén. Muchas gracias, Alex, por esa hermosa alabanza. Mis hermanos, recordad, todos los días de esta semana a las 7 de la tarde tendremos esta serie de temas sobre nuestra misión, sobre lo que Dios quiere para nosotros. Así es que os invito a que busquéis el tiempo, saquéis el tiempo para venir a estas reuniones, porque van a ser de un beneficio espiritual para nuestra vida enorme. Os invito a que nos pongamos en pie y terminemos con una oración. Querido Señor, te damos gracias porque un día abandonaste el cielo, las mansiones eternas y tus palacios para venir a este mundo, a este basurero, a este lugar donde sin duda nadie quiere venir, pero tú viniste. Viniste para salvarnos, Señor, de la muerte. Viniste para dar tu vida por nosotros. Viniste para darnos gracia y perdón. Y lo único que nos pides es que nosotros contemos a otros lo que tú has hecho por nosotros. Querido Señor, llénanos de tu Santo Espíritu y ayúdanos para cumplir la misión.
Ayúdanos a depender diariamente de ti. Pon tu Santo Espíritu en nosotros, pon tus propósitos, tu mente, tus palabras, tu amor por los demás, y que en poco tiempo, Señor, podamos llenar la tierra con la luz de tu amor, con la luz de tu Evangelio, con la luz de la salvación. Acompáñanos a cada uno de nosotros para que podamos realizar esta misión, para que ninguno se quede sentado, Señor, sin saber qué hacer, porque tienes dones maravillosos que has entregado a cada uno para que los pongamos a tu servicio. Que tu Santo Espíritu nos muestre cómo te podemos servir mejor. Que nos dé las palabras y nos dé, Señor, sobre todo el amor y la entrega que necesitamos para realizar este servicio. Te pedimos que nos acompañes a todos en el resto de esta mañana y que podamos sentir tu presencia a nuestro lado en el nombre de Jesús. Amén, Señor.